Buenas tardes para todas y todos. Estimados audioescuchas, bienvenidos a nuestro evento semanal de los residuos sólidos. Les habla Juan Delgado, economista presidente de la Fundación Basura Cero. La administración del Grupo de Economía Circular, junto con sus aliados Caracas Ciudad Plural, Baruta en Movimiento, Fundación Basura Cero, Más Acciones, Más Planeta y la Fundación Ambiental para el Manejo Integral y Sostenible de los Residuos Sólidos, Funda Mis Redes, agradecen la fiel solidaridad de nuestros seguidores, manifestada con su presencia masiva en nuestros eventos que periódicamente realizamos para los ambientalistas venezolanos y de otros países como Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Centroamérica, USA, Europa y en especial por su presencia en la última ocasión en la que se trató el tema el manejo integral y sostenible de los residuos y desechos sólidos. Método Mis Redes, cuyo expositor fue el ingeniero forestal Carlos Punchel Báez, graduado en la Universidad de los Andes, presidente de la Fundación Ambiental para el Manejo Integral y Sostenible de los Residuos Sólidos, Funda Mis Redes. Autor de libros sobre el tema y permanente articulista de temas ambientales, quien en esta ocasión estará de nuevo con nosotros tocando la materia la universal cultura de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar. Actos tan rutinarios como tirar la basura sin separarla, comprar útiles de usar y tirar, o adquirir los productos con envases poco ecológicos o no reciclables, contribuyen a la contaminación del ambiente. Desde nuestro hogar, cambiando hábitos cotidianos y poco ecológicos, podemos contribuir a mitigar la degradación medioambiental que sufren nuestras ciudades. La denominada regla de las 3 Rs pretende estimular la participación ciudadana desde el ámbito del hogar en la lucha contra la degradación del planeta mediante la reducción, la reutilización y el reciclaje de los productos que consumimos. Reducir significa disminuir el volumen de productos que consumimos. Debemos evitar comprar cosas innecesarias solo por el afán de comprar. Para fabricar lo que compramos se precisan materias primas como el petróleo, la madera o el agua, que por su difícil extracción o por su escasez en la naturaleza no podemos permitirnos el lujo de derrochar. Igual de preocupante es la enorme cantidad de basura que generan los envoltorios y envases de muchas de las cosas que compramos en nuestra vida cotidiana. Reutilizar supone usar de nuevo un objeto que ya ha sido utilizado, ya sea para el mismo fin para el que fue creado o para otro distinto. De este modo alargamos su vida y evitamos que se convierta en basura. Cuanto más objetos volvamos a utilizar, menos basura produciremos y menos recursos tendremos que gastar en fabricar otros nuevos. Reciclar consiste en fabricar nuevos productos utilizando materiales obtenidos de otros usados mediante un proceso de transformación. El papel, el cartón y los envases de vidrio, metal y plástico pueden reciclarse sin problema. Para ello es muy importante separar cada residuo en los diferentes contenedores que se diferencian por colores. Esta es la temática que esta tarde nos tratará con mayor amplitud y profundidad el profesor Carlos Ulchen. En la sala técnica estarán el ingeniero Guillermo Ascanio, líder social y ciudadano emérito del municipio Baruta, acompañados desde la ciudad de Buenos Aires por el licenciado Iván León, vicepresidente de la Federación Internacional de Ciudades y Valores. Ellos tendrán el control técnico para que este evento pueda llegar hasta los lugares más lejanos del planeta donde se encuentran nuestros seguidores. El flyer publicitario fue elaborado por nuestra diseñadora Nanda Delgado. El patrocinio del evento gracias a nuestro aliado Caracas Ciudad Plural y su coordinador, el ingeniero Manfredo González. El evento contará con un apartado donde ustedes, radioescuchas, podrán intercambiar sobre el tema con el ponente. Bienvenido a nuestras redes, ingeniero Carlos Ulchen. Muy grato tenerlo de nuevo en nuestras transmisiones. Puede usted comenzar su presentación. Gracias a todos. Buenas tardes, cordiales saludos para todos, bienvenidos, muchas gracias por la confianza y la nueva oportunidad que me brindan para estar con ustedes disertando sobre el tema de los residuos y desechos sólidos.
Mi agradecimiento a Juan Delgado, a Guillermo Ascanio, a Nanda Delgado, organizadores de este evento, a través de la Red de Economía Circular y Ambiente y sus organizaciones anfitrionas, aliadas, Basura Cero, Caracas, Ciudad Plural, Más Acciones, Más Planeta, del amigo Iván León García, Baruta en Movimiento, Economía Circular, Alianza para la Acción Climática, a los amigos del equipo de Fundamisrede, la Fundación Ambiental para el Manejo Integral y Sostenible de los Residuos y Desechos Sólidos presentes, para tocar el tema hoy de todo lo que tiene que ver con esta apasionante realidad como lo es la universal cultura de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Este es el foro chat de hoy. El foro que vamos a iniciar en estos momentos, gracias a la Red de Economía Circular y Ambiente, tiene que ver con la universal cultura de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, en el marco del manejo integral y sostenible de los residuos y desechos sólidos. En principio, en la parte de introducción, vamos a hablar con lo que tiene que ver con el urbanismo, el consumismo y el basurismo. Luego nos vamos a ir al origen del símbolo del reciclaje y del Día Internacional del Reciclaje. Recordemos que en un principio se hablaba del término reciclaje como tal, pero que involucra las 3R, la de reducir, reutilizar y reciclar. Vamos a hablar sobre la economía circular, donde ya se incorporan otras Rs, lo que es la ecología industrial, y vamos a definir todo lo que tiene que ver con la Agenda 21 y los aportes sobre esta materia, para entrar en la regla de las 3R, o las 3R de la ecología, o las 3R como tal, donde vamos a definir y a dar ejemplos de cada una de estas 3Rs. Para más adelante entrar en lo que es la recolección selectiva de los desechos sólidos como pilar fundamental para llevar a cabo las 3R, donde vamos a definir dos términos, como lo que es residuos sólidos y lo que es desechos sólidos, pero también vamos a diferenciar lo que son los residuos orgánicos o los desechos orgánicos y los residuos inorgánicos o desechos inorgánicos. Y para dar una clara definición de lo que es el sistema de recolección selectiva o ecológico, con la aplicación de la recolecta comunitaria, la entrega de voluntaria o los puntos limpios y los centros o módulos de acopio. Y así vamos a hablar de lo que es las plantas incineradoras bioenergéticas de biogás, de los rellenos sanitarios, y finalmente lo que tiene que ver la inteligencia artificial y los residuos desechos sólidos, y muy especialmente con esto de la cultura de las 3R, que es tema de actualidad, y vamos a incluso hablar de la basura inteligente. Y finalmente el acostumbrado ciclo de preguntas y respuestas, donde aspiro, como siempre digo, que se hagan más intervenciones y aportes que preguntas y respuestas. Bueno, damos inicio. Existe una teoría, un principio o una relación de lo que tiene que ver con la proporcionalidad. Por ejemplo, se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales. Si al aumentar una, la otra también aumenta. Y al disminuir una, la otra también disminuye. Y por otro lado, nos dicen que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una, disminuye la otra.
y al disminuir una, aumenta la otra. Esto encaja muy bien al momento de hacer algunas comparaciones del comportamiento que tiene que ver en la población con el tema de la basura y de la generación de desechos sólidos, de residuos y desechos sólidos. Y pudiéramos decir que a mayor población, mayor cantidad de basura o de residuos y desechos sólidos, y a menor población, menos cantidad de basura. Y por el otro lado, a mayor aplicación de la cultura de las R, menor será la cantidad de basura. O a menor reciclaje, por ejemplo, más basura. Lo cierto es que la población en estos últimos años, el año precisamente en noviembre del año 2022, se triplicó a la histórica cifra de los 8.000 millones de habitantes. Y precisamente se habla de que a partir del año 2007, de julio del año 2007, la mitad de la población vive en áreas urbanas. Para el año actual, 2023, hablamos de un 56%, para el 2030 un 60% y el 2050 se espera que, casi el 70% de la población vivirá en grandes concentraciones de habitantes en ciudades, megaciudades, megápolis, megalópolis. Y ocurre de esta manera el fenómeno del urbanismo. Y por lo tanto serán mayores los problemas de deterioro y daños ambientales, y el impacto ambiental negativo crece, ocurriendo la contaminación ambiental, tanto del agua, del aire, del suelo, la sónica, lumínica, entre otras. Se incrementa la tala y las deforestaciones, las aguas negras residuales caen sobre nuestros ríos, en su mayor parte sin tratamiento alguno, y suceden los desastres naturales o antrópicos, cambio climático, pérdida de biodiversidad, entre tantos problemas dañinos para el ambiente. Ante este exagerado crecimiento poblacional y grandes concentraciones de habitantes en espacios muy limitados, igualmente se presentan mayores problemas con los servicios públicos, llámese la luz eléctrica, el agua potable, el aseo urbano, la recolección domiciliaria, el transporte público, el gas, el internet, entre otros. Indudablemente que se hacen más limitantes sus usos y su puesta en práctica para todas las cantidades de habitantes que se concentran en estas ciudades. Y por supuesto hay un mayor incremento del Producto Interno Bruto, porque hay más bienes y más servicios, y así pasamos a un mayor consumismo, más producción, más consumo. Se dice a través del Fondo Mundial de la Naturaleza que la humanidad necesita 1,5 planetas para satisfacer sus demandas de recursos hoy, y necesitará casi 3 planetas Tierra para el año 2050. También en este gran crecimiento poblacional surge la gran producción de basura, donde ya lo señalamos una oportunidad que dijo Papa Francisco, que se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería, lo cita en su encíclica ambiental, por lo que ocurre el basurismo, con una exagerada producción que ya casi supera al kilogramo diario de basura por persona. De esta manera pasamos del urbanismo al consumismo y del consumismo al basurismo. Siempre comparo esto cuando observo la extraordinaria obra del pintor neerlandés Hieronymus Bosch, El Bosco, considerado el Jardín de las Delicias, que está ubicada en el Museo Nacional del Prado en Madrid, que habla en 3 carteles, describe cómo va a ser la evolución del ser humano, y se habla del paraíso al pecado y del pecado al infierno. Nosotros acá vemos que del urbanismo estamos pasando al consumismo y de acá al basurismo.
A esta exagerada producción de residuos y desechos sólidos, o lo que comúnmente llamamos basura, y que se generan de una manera mezcladas desde las mismas fuentes de generación, indudablemente que tenemos que buscarle soluciones que apunten hacia una economía circular, hacia una cultura de las 3 Rs, una ecología industrial, un ecodiseño y por supuesto a políticas ambientales que minimicen ese gran consumo irresponsable que tenemos y que se ponga en práctica tecnologías limpias, no contaminantes, como bien nos los enseña nuestra naturaleza, donde en definitiva no se generan desechos, no se genera basura. Considero que los primeros pasos que se dieron a nivel mundial para buscar alternativas distintas sucedió un primer Día Mundial de la Tierra en el año 70, cuando una empresa papelera en Chicago, en los Estados Unidos, sometió a concurso para buscar el símbolo universal del reciclaje. El autor ganador de este concurso fue un joven estudiante de arquitectura de 23 años de la Universidad del Sur de California llamado Gary Ardenson, quien, inspirado en la banda o cinta Moebius, creada por los matemáticos alemanes Augusto Ferdinand Moebius y Johann Benedict Listen en el siglo XIX, donde obtuvo como galardón $2.500 que, bueno, le sirvieron para mucho en aquel entonces. De esta manera surge uno de los íconos ambientales más famosos del reciente siglo pasado y siglo XX, y que hoy, en pleno siglo XXI, cobra mayor fuerza en el sentido de que lo hemos colocado en todo el sistema de recolección selectivo, donde se practica, por supuesto, la cultura de las 3 Rs, de reducir, reutilizar y reciclar. Este símbolo, que tiene 3 flechas, deja claro que es el símbolo universal del reciclaje. Mucho más adelante, en noviembre del año 1997, siglo pasado, se celebró por primera vez el Día Internacional del Reciclaje, promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Sin embargo, no fue hasta el reciente siglo en curso, el año 2005, que se fue oficializado por las Naciones Unidas, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, UNESCO, y estableció el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje. Este día, señala la UNESCO, pretende promover mayor responsabilidad, no solo por parte del consumidor, sino por la de aquel que extrae la materia prima y la transforma en un bien de consumo. Esto nos conduce nuevamente a ver la preocupación de estas organizaciones por buscar alternativas tecnológicas que permitan reducir, reutilizar y reciclar nuestros desechos y residuos sólidos. Es importante señalar que acá, en nuestra hermana República de Colombia, el 1 de marzo del año 1992 se proclamó el Día Mundial del Reciclador, pues a través del personal de la Universidad Libre de Barranquilla, donde lamentablemente unos señores
que eran recuperadores, sabalines, recicladores, buzos, cirujas, pepenadores, que fueron engañados por este personal de la Escuela de Medicina y los atraparon para el tráfico de órganos. Y lamentablemente de ellos murieron 10 recicladores o 10 pepenadores, 10 sabalines, y uno de ellos logró escaparse y pudo echar el cuento, y desde ahí se habla en Colombia y a nivel mundial como el Día Mundial del Reciclador todos los 1 de marzo. Una iniciativa también que se encaja con un programa Basura Cero que tienen en dicha población. En este mismo orden, buscando las raíces, las bases fundamentales de la cultura de las 3R, de reducir, reutilizar y reciclar, surge el término economía circular, que fue, a mi criterio, por primera vez acuñado en la literatura occidental por los economistas ambientalistas británicos David Pearce y Kerry Turner en su magistral obra intitulada Economía de los recursos naturales y del medio ambiente, del año 1990, y cuyo capítulo 2 trata exclusivamente de la economía circular. Acá estos autores, Pearson y Turner, siembran por primera vez la semilla del concepto economía circular sustentado en las leyes de la termodinámica. Un sistema económico circular que busca dejar el sistema económico lineal de producir, consumir, tirar, y que se apoya en la lógica de las 7 R para alcanzar un máximo potencial: reducir, reutilizar, reciclar, recuperar, reparar, renovar y rediseñar. Es decir, que comienzan a surgir unas nuevas R's a la par de esta cultura. Cultura de la economía circular, que fue impulsada en el reciente siglo XXI, desde el año 2014, por la extraordinaria exregatista inglesa Ellen Patricia MacArthur, quien señaló a través de su fundación que la economía circular es un marco de soluciones sistémicas que hacen frente a desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, los residuos sólidos y la contaminación ambiental. Más adelante, Tomás Graedel de la Universidad de Yale, USA, y Brandon Allenby de la Universidad Estatal de Arizona, en el año 95, en su obra sobre la ecología industrial, dejan claro que este es un sistema industrial que pretende imitar la forma en la que funcione un ecosistema. De acá citan que es un sistema donde los desechos sólidos de una industria sirven para materia prima para otra industria. Esto ya se comienza a ver con toda claridad la aplicación de la cultura de las 3R en el planeta. Bueno, yo creo que es hora que entremos en materia. Sí, ya vemos una clara diferencia, o se comienza a ver una clara diferencia entre las 3R, incluyendo en su simbología. Vemos que reducir tiene una sola flecha, reutilizar tiene 2 flechas y reciclar tiene 3 flechas, lo que pues deja muy claro la importancia que tiene la primera R en el sentido de no generar desechos, es decir, la R de reducir, de minimizar, en no generar desechos y en promover un consumo responsable en todas las comunidades del planeta. Sin embargo, bueno, la regla de las 3R, ya convertida en la cultura de las 3R o de las 3R ecológicas,
es en definitiva una regla global donde se busca reducir, minimizar al mínimo la cantidad de residuos y desechos sólidos que se generan en nuestro planeta, en todas esas ciudades de las cuales ya hemos mencionado las distintas actividades que van con la producción y el consumo, para lo que se debe desarrollar hábitos de un consumo que sea responsable y un proceso educativo y de gestión ambiental y de marketing ecológico que conduzca a la aplicación de estas R y, por supuesto, tecnologías limpias, no contaminantes, que impulsen el procesamiento y la recuperación de las mismas, contribuyendo, por supuesto, a mejorar o a proteger y conservar nuestros recursos naturales, el ahorro del agua, del dinero, de la energía y de la materia prima, incluyendo disminuir los impactos negativos que tiene la contaminación ambiental, los mismos problemas con la salud pública y la seguridad y de vida local, incluyendo contribuir a corregir, pues, cierta forma los desastres naturales, la huella de carbono y el mismo cambio climático, mejorando nuestras condiciones sociales y calidad de vida. Ya cuando se habla de reducir es minimizar o simplificar el consumo de productos, moderar el hábito de consumo, poner en acción un consumo responsable. Cuando se habla de reutilizar es volver a utilizar las cosas, los materiales y productos, darle una mayor utilidad a los envases, poner en acción la economía circular del hogar. Y reciclar ya es recuperar y transformar los residuos y desechos sólidos, valorizándolos como materia prima para un nuevo proceso, es decir, poner en acción la ecología industrial. En ese mismo orden de jerarquía que establece el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la Agenda 21, el cual comparto, iniciamos un resumen en cuanto a la definición de cada una de las R's, apoyados en portales ecológicos como Responsabilidad Social, Ecoportal y Vitale, señalando algunos ejemplos y técnicas sobre cada una de estas R, que las puede, en resumen, ver en el libro que yo llamo Amarillo, sobre el manejo integral y sostenible de los residuos de desechos sólidos en Mérida. De esta manera, cuando hablamos de reducir, según responsabilidadsocial.net, lo que estamos diciendo es que se debe tratar de reducir o simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todo aquello que se compra y se consume, ya que esto tiene una relación directa con los desperdicios, a la vez que también la tiene con nuestro bolsillo. Sí, fin de la cita. En este sentido, los invito, pues, a practicar la producción y el consumo responsable, poniendo en práctica, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el objetivo 12 del desarrollo sostenible, de que hay que poner en marcha unos procesos para disminuir el exagerado volumen de desechos sólidos, adquiriendo, por supuesto, lo que uno necesite y practicando con las viejas técnicas de llevar tu carrito al mercado, evitar comprar productos excesivamente empaquetados, rechazar la publicidad que te dan en la calle y recordando siempre que lo barato a la final sale caro, utilizar aparatos recargables, no usar productos aerosoles dañinos, repara tus equipos electrónicos, es decir, toda una gama de actividades prácticas que tú puedes realizar a diario y que puedes contribuir para minimizar los residuos y desechos sólidos en tus mismas fuentes de origen. Bueno, sí, indudablemente que queda muy claro que
La mejor basura es la que no se genera, el mejor desecho es aquel que no se produce. De ahí la importancia ya explicada de esta R de la primera, de la reducción, que debe ser la R del siglo XXI, la R del nuevo milenio, puesto que requiere de menos actividades para su puesta en marcha. Pero por otro lado, los desechos, en este caso los residuos y los materiales que sí se generan o se producen, hay que buscar alguna salida, y para ello están las técnicas de reutilizar y reciclar. Y para esta primera R, ecoportal.net señala que es volver a usar un producto o material varias veces sin tratamiento, darle la máxima utilidad a los objetos sin la necesidad de destruirlo o deshacerse de ellos. Es decir, que hay que separar los desechos en las fuentes de origen, en las fuentes de generación, para que el vidrio, el plástico, el papel, los metales, la ropa se conviertan en materiales recuperables y se les pueda dar una segunda y más vida, y llevarlos a puntos de entregas, a centros de acopio, y que otras personas pueden necesitarlo. Entonces puede incluso crear redes sociales inteligentes al respecto. Mientras que Vitalis.net señala que reciclar es cualquier proceso donde los residuos o materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materia prima. Entonces hay que separar los desechos orgánicos de los inorgánicos, colocarlos en sus respectivos recipientes de colores, y en esta manera se te convertirán en residuos sólidos, materia prima para la industria, para las empresas recuperadoras o procesadoras. En definitiva, el reciclaje es un punto de enlace entre la comunidad, el gobierno y los empresarios. Entonces hay que crear conciencia ecológica en las comunidades sobre la importancia de la recuperación de los materiales reciclables. En este sentido, algunas prácticas que se pueden para reutilizar es usar el papel por ambas caras, las botellas de plástico para almacenar agua o hacer ladrillos ecológicos, volver a usar las bolsas y pimpinas plásticas. Los electrodomésticos los puedes convertir en obras de arte. Tu ropa le puede servir a otro, o como para hacer algún trapo de cocina o para uso de cocina, las maquetas que se hacen con papeles y cartones, las maquetas arquitectónicas, y el reciclaje, que sí tiene una transformación, lo vemos en el propio retorno de la materia orgánica cuando se convierte en compost, pero también tú puedes convertir bolsas plásticas en útiles bolsos, de las botellas plásticas hacer carteras, segregar el vidrio para las industrias, igual que las maderas, se convierten los neumáticos viejos en materos, el durmiente en acerrín. A través de la peletización se pueden hacer objetos plásticos combinados. Entonces, en este sentido, vale la pena darle un nuevo valor a ese producto. Conocida las 3 R's, sus definiciones, su conceptualización, sus ejemplos, sus técnicas para aplicarla, indudablemente que debemos revisar en este sentido nuestra legislación nacional venezolana, y muy específicamente en este caso la Ley de Gestión Integral de la Basura 2010 aún vigente, donde se definen 2 tipos de alternativas, como lo es, en primer término, el residuo sólido, que es todo material remanente o sobrante de actividades humanas que por sus características físicas, químicas y biológicas puede ser utilizado en otros procesos. Esto ya nos deja claro que este tipo de residuos sólidos pueden ser utilizados para la recolección selectiva y aplicarle las R's ya señaladas. Mientras que el desecho sólido lo define como todo material o conjunto de materiales remanentes de cualquier actividad, proceso u operación para los cuales no se prevé otro uso o destino inmediato o posible, y debe ser eliminado, aislado, dispuesto en forma permanente. Este tipo de desechos ya indudablemente nos lleva a pensar en lo que tiene que ver la recolección tradicional, la recolección de la basura mezclada, que es la que se practica en toda Venezuela. Pero por otro lado, también vale la pena diferenciar lo que son los residuos orgánicos, que son aquellos biodegradables que se descomponen naturalmente y tienen la propiedad y el poder de desintegrarse o degradarse
rápidamente y su producto final es materia orgánica. Estos residuos son aquellos que vienen de la comida, de los restos de vegetales, de las podas, de la cosecha y de todo aquel, el papel, el cartón, todo lo que se puede después biodegradar rápidamente. Mientras que por otro lado los residuos inorgánicos son todos aquellos de origen no biológico, de origen industrial o de cualquier otro proceso no natural, pues como tal, y que también están expuestos a las condiciones ambientales, pero que tardan mucho tiempo en degradarse, no vuelven a integrarse fácilmente a la tierra en un periodo corto, sino que hay que esperar muchos años para eso. Es decir, no son biodegradables como muchos plásticos, el vidrio, los metales, y que requieren pues de un proceso de recuperación con mejores técnicas de industrialización, pero que también pues se puede incorporar al sistema de las R. Y finalmente hay que ver todo lo que tiene que ver con los desechos peligrosos que están en la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos del 2001 al momento de tomar alguna decisión, ya que estos ahora prácticamente van mezclados con los desechos anteriores y requieren de normas sanitarias y ambientales especiales al momento de separarlos, recolectarlos, transportarlos, procesarlos y disponerlos finalmente. Ahora tenemos que diferenciar lo que es un sistema de recolección tradicional o convencional de lo que nosotros pues aspiramos a implementar y seguir tras una ruta ecológica como lo es el sistema de recolección selectiva. En el caso del sistema de recolección tradicional o convencional, vemos que siempre apunta a la limpieza urbana o lo que se llama aseo urbano y a la recolecta domiciliaria o lo que es la recolección domiciliaria y el tratamiento final, que entre comillas es un relleno sanitario, pero que sabemos que eso en Venezuela estamos lejos de pensar en un real relleno sanitario. Y para ello se utilizan rutas, diseños con ciertos itinerarios de recolección de forma mezclada, por lo tanto se recolectan, son desechos sólidos, que es donde indudablemente se incrementan los costos y causan serios impactos negativos en los lugares de disposición final. Hoy el costo de las tarifas por este sistema de recolección son extremadamente elevados en nuestro país. Mientras que el sistema de recolección selectiva o ecológico, los residuos sólidos, en este caso materiales ya separados, se realiza de una forma integral y sostenible. Es decir, como lo dice McDougall, que desde la cuna hasta la tumba, lo que permite gestionar con mayor eficiencia los elementos funcionales como la fuente de generación y las formas de almacenamiento y acopio, los medios de recolección, transporte y transferencia, así como las técnicas de recuperación y procesamiento, donde están involucradas las 3R y finalmente su tratamiento y disposición final. Para ello se requieren de la implementación, en este caso de la recolección selectiva, de la que es la recolecta comunitaria o puerta a puerta que se realiza de los materiales ya separados en los orígenes. Y también están los puntos de entrega voluntaria, puntos verdes, puntos limpios, donde tú tienes la oportunidad de llevar tus desechos, en este caso tus residuos, tus materiales clasificados, llámese el papel, el cartón, el plástico y todos los envases que tú llevas, y muchas veces recibes alguna remuneración. Igualmente hacia los centros o módulos de acopio que ya son centros permanentes como tal. En Venezuela hay muchas experiencias importantes que vale la pena que a través de la red de economía circular se inviten a presentar estas experiencias, sobre todo universitarias, como el CIULAMIDE, que coordina el ingeniero José Rúnfula, pero también está la Escuela de Reciclaje de la UNED, del profesor Ronnie Chacón, entre otras experiencias desde el punto de vista privado, en el caso de Mérida, Mapón, Inmerplas, y así todas estas experiencias venezolanas pueden ser invitados a través de esta red para que expongan su proceso, que estoy seguro son alternativas que vale la pena copiarlas y llevarlas a práctica en otras partes del país. Hay algunos países, y especialmente en Europa, como Suecia, Suiza, Holanda, Polonia, Francia, Alemania, la misma España, entre otras,
que han considerado la alternativa de utilizar plantas incineradoras o bioenergéticas para producir biogás, biocombustible, transformando pues los residuos y desechos sólidos en energía, en diésel y en otros componentes, con muy buenos resultados. Siempre, por supuesto, queda uno con la expectativa de que tiene que existir un buen tratamiento de sus emisiones, puesto que no sabemos si podemos llevar por una mala praxis o algún desperfecto un problema de contaminación del suelo hacia el aire. Lo cierto es que este aprovechamiento energético de los residuos urbanos cada día cobra mayor fuerza y se están fomentando e impulsando con la creación de grandes plantas incineradoras con incineración controlada, con la movilización de grandes proyectos de innovación y emprendimiento que pueden servir de algunas acciones a nivel global. Yo recuerdo que con el profesor Pedro Omar Mora, aquí de la ULA, de ingeniero eléctrico, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, cuando nosotros expusimos el año 2018 el plan rector para el manejo de los desechos sólidos en el estado Mérida, él nos dijo que se podía crear una gran planta incineradora con esas 700 toneladas más o menos diarias que se generan acá y producir bioenergía para una gran parte del estado. Bueno, eso está en cuestiones de estudio y ahí vamos poco a poco. Sin embargo, todo aquello que no se pueda pues reutilizar ni reciclar tiene que ir a un lugar de disposición final que sea manejado de una manera racional y ecológica, como son los verdaderos rellenos sanitarios, que son obras de ingeniería y que sus métodos pues es para darle una adecuada disposición final a los desechos que no se pudieron, pues como lo dije, reducir, ni reutilizar, ni reciclar. Esto consiste pues en depositar los desechos sólidos en el suelo y se esparcen y se compactan, reduciendo pues al mínimo volumen para que se ocupen las áreas más pequeñas entre celdas, rampas, canteros, y luego se cubren diariamente con capa de tierra y todos los días se compactan y cierran con sus tratados de fumarolas para extracción de gases, controles de lixiviado y todo lo que tiene que ver con su clausura y postclausura, que sea un impacto mínimo hacia los sectores adyacentes. No quise dejar por fuera el tema de actualidad que tiene que ver con la inteligencia artificial. Un tema, por supuesto, que es para abordarlo en otra presentación especial por esta misma vía. En cuanto a los desechos sólidos, residuos de desechos sólidos, se han aplicado algunos instrumentos electrónicos, algunos software, que son detectores, identificadores y separadores de cada uno de los elementos individuales, metales, vidrios, papeles, cartones, entre otros materiales, que dejan un claro inicio tecnológico muy innovador y de grandes emprendimientos, muy especialmente en el campo del manejo integral de los residuos y desechos sólidos. De esta manera se han aplicado la inteligencia artificial en la gestión de residuos. Por ejemplo, se sabe pues de pipotes, envases de basuras inteligentes que pueden utilizarse para avisarle a las empresas recolectoras cuando están llenos y así hacer una mayor optimización de las rutas y reducir, por supuesto, la mano de obra y ahorrar combustible. También para emparejar a las personas de los servicios y lugares de recogida de basura más cercanos, asegurando que envíen más residuos en el caso de la aplicación de las R al reciclaje que enviarlo a los vertederos. Pero también se han desplegado sistemas de sensores inteligentes y conectores en contenedores, en pipotes, en cestas de residuos sólidos para obtener de ellos la real temperatura, la capacidad de espacio utilizada, el peso, el color, el olor, e incluso para cuando se aplica el sistema de recolección selectiva, cuando hay pipotes clasificatorios, hay sensores que no te permiten colocar el plástico donde va el vidrio, ni el vidrio donde va el
las latas de aluminio y esas cosas. Lo cierto es que la inteligencia artificial que planteó Alan Turing en el años 30 del siglo pasado, cuando dijo que una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. De acá se gana él el galardón de ser el padre de estas técnicas que hoy apuntan hacia la singularidad tecnológica. Está ahí la basura del futuro, y yo no sé si al llegar a esta singularidad tecnológica serán los mismos robots los que nos enseñarán a los humanos a procesar y reciclar todo este tipo de nuevos desechos que indudablemente vienen a causar un impacto, ya que son desechos catalogados dentro del rango de los desechos peligrosos. Lo cierto es que este es un mundo que apenas comienza, este mundo de la electrónica, de la robotización, de la cibernética. No sabemos dónde terminará o si nos pertenecerá. ¿Quién sabe si el mundo de la basura inteligente que proyectara el año 1999 el amigo profesor Miguel Cabeza, de acá mismo de Mérida, del CIDIAT, llegará, donde expresó en su oportuno artículo intitulado La basura que necesitamos? Cito una parte de este artículo que está colocado en el libro de tapa amarilla de Mérida del manejo integral de los residuos y desechos sólidos con Mérida Ciudad Limpia, el barrendero ecológico. Cito textualmente: una basura que se minimice, que tome conciencia que cada día debe reducir su cantidad. Una basura que establezca un programa masivo de formación y educación ambiental. Una basura que sea capaz de separarse por sus mismas fuentes, residenciales, comerciales, industriales, centros de salud, etc. Y por sus componentes, desechos orgánicos, vidrios por colores, plástico, papeles, cartones, metales y otros materiales. Una basura que no permita que los municipios la recolecten mezclada. Una basura que ella misma se reuse y o recicle en los sitios de origen. Una basura que cuando ande por algún sitio de nuestras ciudades evite ser lanzada a las calles. Una basura que se seleccione, diseñe, construya y mantenga envases para su almacenamiento selectivo en los sitios de origen. Una basura capaz de diseñar, establecer y optimizar rutas de recolección selectiva, rutas ecológicas y horarios y frecuencias de recolección. Una basura que seleccione, diseñe y construya los equipos para la recolección selectiva. Una basura que se recolecte, recolección selectiva y transporte de forma separada hasta los centros de acopio que ella misma ubicó, diseñó, construyó y puso en operación y mantiene en óptimas condiciones. Una basura que ella misma se transforme mediante técnicas artesanales o industriales en energía o materia prima útil. Una basura que se seleccione, diseñe, construya, opere, mantenga, clausure y postclausure los sitios de disposición final, los rellenos sanitarios y rellenos de seguridad. Fin de la cita. Sí, y así una basura inteligente, smart waste, que aplique el método Mis Redes. Mientras todas estas alternativas tecnológicas, innovadoras, emprendedoras suceden, nosotros desde Funda Mis Redes, la Fundación Ambiental para el Manejo Integral y Sostenible de los Residuos y Desechos Sólidos, seguimos apostando a un consumo y a una producción responsable, a la economía circular, a la ecología industrial, a los ecodiseños y por supuesto a la cultura de las R. Reducir, reutilizar y reciclar es la consigna, teniendo por supuesto siempre como norte los sabios ejemplos de nuestra madre naturaleza, de la cual formamos parte. Somos una variable ambiental más, donde en definitiva no se generan ni producen desechos sólidos, nada se bota, nada se arroja. Un perfecto y armónico ciclo ecológico de las R. No hay basura y lo que cae o se tira se convierte en materia prima, abono para otros organismos.
Nosotros apostamos al manejo integral y sostenible de los residuos y desechos sólidos, al fomento de estructuras organizacionales funcionales, eficientes, que apliquen los principios básicos de la gerencia ambiental, con la cohesión de todos los actores sociales de participación ciudadana, las universidades, el sector privado, el sector gubernamental, los líderes comunitarios, las ONG ambientales, que en armonía podamos lograr indicadores que sean políticamente aceptables, económicamente factibles, socialmente adaptables, tecnológicamente viables, ambientalmente sustentables e históricamente realizables, para así lograr mejores condiciones socioambientales y calidad de vida de los habitantes, permitiendo un desarrollo armónico con nuestra madre naturaleza. A eso apuesta Fundamisredes, a una recolección selectiva, a una recolección verde, ecológica, con los residuos separados en sus fuentes de origen para ser utilizados a través de las técnicas de procesamiento como lo son la reutilización y el reciclaje. Ya finalizando esta presentación, esta ponencia, antes de iniciar el ciclo de preguntas y respuestas, que como siempre digo, ojalá sean más propuestas, más aportes para buscar soluciones conjuntas a esta realidad. Es importante señalar que el hombre hoy atraviesa o enfrenta pues una gran crisis económica, pero también una profunda y acelerada crisis socioambiental, donde vemos que los problemas como la contaminación ambiental, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la huella de carbono, los desastres naturales y por supuesto el mal manejo y la mala disposición de los residuos y desechos sólidos cada día ocupan mayores espacios, mientras que nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, agotables y no agotables, son cada día más limitados, más escasos. Por eso debemos, en este sentido de la cultura de las 3R, debemos apostar a un proceso de educación y formación ambiental que nos lleve a un mejor comportamiento, a una mejor conducta, una responsabilidad y un enfoque ambiental armónico con nuestra naturaleza. Dice Papa Francisco que el sistema industrial, en su encíclica ambiental, por supuesto, al final del ciclo de producción y de consumo no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos sólidos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todo y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia de aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte que termina afectando el planeta entero, pero observamos que los avances en este sentido son todavía muy escasos. Esto es muy preocupante y por supuesto debemos comenzar desde ya a implementar con seriedad la cultura universal de las 3R. En este sentido considero que no serán las grandes cosas las que salvarán el planeta, sino las pequeñas acciones que hagamos cada uno de nosotros a favor de nuestros hábitats naturales, de los ecosistemas, del ambiente y de nuestra madre naturaleza. Muchas gracias.